Columna El Zancudo. Durazo, factor clave en la sucesión presidencial. Por Arturo Soto Munguía. Vaya tarea la que tiene enfrente el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, en su papel de presidente del Consejo Político Nacional de Morena, que habrá de sesionar el próximo domingo para, entre otras cosas, definir el método de selección del candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. Las complicaciones que pueden aparecer en una asamblea de ese tipo, donde las tribus morenistas llegan con pasiones mal disimuladas, no serían tan serias como las que derivarán en los días subsecuentes. Es decir, definir el método no parece tan complicado, toda vez que la voz mandante del jefe nato del partido ha sido enfático al sostenerse que deberá ser vía encuestas, tal y como se han aplicado en 27 procesos para elección de igual número de gobernadores, incluyendo a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y de los cuales han salido victoriosos en 22. En ese palmarés de 22 ganadas y 7 perdidas, Jalisco y Guanajuato los perdieron antes de ser gobierno federal. Parece fincarse la idea de que tal método ha resultado más que efectivo. Y aunque en algunos casos ha dejado heridos en el camino, el hecho no ha sido relevante para alterar el resultado a su favor. El caso más serio se vivió en Guerrero, donde el candidato ganador de la encuesta fue Félix Salgado Macedonio, quien terminó declinando, pero no por cuestionamientos estrictamente políticos, sino por las acusaciones de abuso sexual en su contra. Pablo Amílcar Sandoval era su contrincante, pero no pudo avanzar en la jugada, porque la línea se decidió en favor de Evelyn Salgado, hija del candidato declinante. Este proceso estatal ha sido el más ríspido de cuantos ha enfrentado Morena desde 2018. Y aunque generó una corriente de inconformes encabezados por la hermana de Pablo Amílcar, Irma Heréndira, y su esposo John Ackerman, su disidencia no ha desbordado el cauce institucional y por lo regular han terminado plegándose a las decisiones del partido. Otros casos como Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Querétaro y Coahuila. Las derrotas de Morena también tuvieron que ver con una combinación de mala selección de candidatos y la buena organización de las fuerzas opositoras locales. La derrota en 16 delegaciones de Ciudad de México en 2021 fue otra llamada de alerta sobre los riesgos de no alcanzar la anhelada unidad en torno a las candidaturas. Hoy, el fantasma de la ruptura se llama Marcelo Ebrard, cuyo destino seguirá siendo un misterio incluso después del 12 de junio, una vez que haya presentado su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el Consejo Político Nacional haya definido el método. La sola idea de que el aún canciller insista en que el método que seguramente aprobará el Consejo, las encuestas, favorece o carga los dados a favor de quien aparece como puntera en todos los estudios demoscópicos, y que en un momento determinado opte por abandonar el barco, introduce variables no deseadas por la nomenclatura morenista, sobre todo si Marcelo decide migrar para contender bajo otras siglas políticas. El escenario no es improbable, habida cuenta la flaquísima condición de la caballada en la oposición, ya sea de la Alianza Va por México o Movimiento Ciudadano, que hasta ayer se mantuvo en su posición de no ir con el PRI ni a la esquina. No hay, en la muy larga lista de mencionados como posibles candidatos o candidatas de esos partidos, alguien que se acerque al perfil, la experiencia y capacidades del canciller, con el plus que le daría una eventual condición de candidato rebelde. Marcelo Ebrard sería un candidato competitivo si, como mucho se ha especulado, acepta la candidatura de MC, porque aún sin aliarse con Va por México, podría significar un elemento que jale a importantes sectores de los partidos que integran esa alianza, además de los propios morenistas, entre quienes mantienen no pocas simpatías. Una ruptura de esa naturaleza perfilaría un cataclismo en Morena que abriera la posibilidad de cerrar mucho el resultado de la contienda presidencial, pero que ahuyentaría definitivamente la expectativa de que el partido del presidente consiguiera la mayoría calificada en el Congreso de la Unión dentro de un año. De ese tamaño es la dimensión y la importancia de la tarea que tiene enfrente el presidente del Consejo, Alfonso Durazo, el dirigente del partido, Mario Delgado, y el propio jefe del Ejecutivo Federal, que deberán hacer gala de todas las artes de la política, la negociación y los acuerdos en aras de la unidad. Claudia Sheinbaum no parece imaginarse levantándole la mano a Marcelo y no tendría por qué hacerlo. Hasta el momento es la favorita no solo de la mayoría de los mexicanos, sino de las más influyentes corrientes de su partido y sobre todo, del presidente de la República, aunque éste insista en que no meterá la mano al proceso.
Claudia no tiene ningún problema con validar, y así lo ha hecho en repetidas ocasiones, el método de encuestas, pues confía en que saldrá vencedora. El problema se llama Marcelo Ebrard, a quien no pocos morenistas comienzan a tildar ya como traidor, sin haber siquiera comenzado su precampaña. Oficialmente, se supone que a partir del 12 de junio todas las corcholatas deberán presentar la renuncia a sus cargos, aunque es probable que solo lo haga la jefa del gobierno capitalino, Ricardo Monreal, y Adán Augusto López, ya en el inicio de esta recta final. Quizá prefieran mantenerse un año más operando desde sus respectivas trincheras. El escenario ideal para Morena es que las precampañas se desarrollen en orden y civilidad, y que quien resulte más abajo en las encuestas le alce la mano a quien salga arriba. Si eso sucede y se impone la institucionalidad, Morena tendría un día de campo el 2 de junio de 2024. Si no, las cosas se van a poner intensas en grado sumo.